Después de un largo receso, continuamos en la batalla de la Tierra Media con los clásicos de la cultura occidental que, como habíamos visto, son el remedio principal contra la negación del ser que representa el marxismo cultural, ¿no? La formación clásica occidental sería nuestra herramienta contra esta doctrina destructiva. Bien, y avanzando más en el tiempo, nos habíamos quedado en la Divina Comedia, llegamos a William Shakespeare. Vamos a ocuparnos un poco de la metafísica de Shakespeare, es decir, del fondo filosófico profundo de sus obras. Evidentemente, como sabemos, la literatura es tan rica que da para muchas interpretaciones, ¿no? Nosotros creemos que tenemos aquí una interpretación válida, ¿no? Pero de todas formas la sometemos a ustedes, la sometemos a nuestro público para proponerla, ¿no? Para también debatirla. William Shakespeare, este poeta dramático inglés, muerto en 1616, vive una época bastante complicada en Inglaterra. Inglaterra ha pasado por una revolución religiosa y política, con dimensiones en toda la vida de este pueblo. A partir de 1531, el rey Enrique VIII decide separarse de la Iglesia Católica y fundar una iglesia propia, que al principio pretendía constituirse en una suerte de vía media entre el catolicismo y el protestantismo, cuya cabeza era el mismo rey, pero que poco a poco va evolucionando hacia posiciones cada vez más protestantes en la teología. Esto provoca una persecución religiosa masiva de una serie de levantamientos como el Peregrinaje de la Gracia y otros, en donde la población católica, especialmente la población católica rural, manifiesta su rechazo a la destrucción de la Iglesia Católica en Inglaterra. Esto no se cuenta mucho, pero lo cierto es que los muertos del Peregrinaje de la Gracia durante el reino de Enrique VIII, así como los muertos que se producirían luego con, por ejemplo, la reina Isabel I de Inglaterra, serían bastante numerosos, ¿no? Entonces es una sociedad que está en una crisis de legitimidad, ¿no? En una crisis de legitimidad profunda. Al final, ¿qué acaba siendo la Iglesia de Inglaterra? Acaba siendo una iglesia política. El retorno a la religión política del paganismo. ¿Se acuerdan? No sé si vimos, si ustedes habrán visto ese concepto que vimos en La Ciudad de Dios. Entonces, al final no interesa la teología que se tenga en el caso de la iglesia anglicana. Lo que interesa es que todos obedezcan al rey y que la religión sea también un instrumento de la política. Y por lo tanto que se vaya generando esa suerte de idea de la primacía de la política sobre lo moral o sobre lo espiritual. Cosa que alcanzaría su grado máximo con el marxismo cultural, que es precisamente la absoluta primacía de lo político por sobre lo moral. Paralelamente a este proceso político ocurre un proceso del pensamiento. Tenemos la aparición de Francis Bacon. Francis Bacon es un crítico de Aristóteles y un filósofo de la ciencia que sostiene, en resumen, lo siguiente: el saber es poder. Es decir, la única justificación del conocimiento es el poder que puede otorgar al hombre. Ya no interesa, como en la concepción tradicional, conocer las cosas por la verdad misma, por el valor de la verdad que obliga al hombre por naturaleza a contemplarla, a conocerla, a disfrutarla. Si no, tenemos una ciencia vista meramente como un instrumento
de poder al servicio del poder político. Y nuevamente, este sería el origen de una tendencia que se iría manifestando de manera extraordinaria en los totalitarismos del siglo XX, cuando la ciencia está totalmente consagrada no solo a la acción transformadora en el mundo, sino al poder que un hombre puede ejercer sobre otros, ¿no? Esa idea de la ciencia que manejaban los griegos, los romanos clásicos y los escolásticos, de esa ciencia que eleva al hombre y que es un valor en sí misma al margen de sus utilizaciones prácticas, acaba siendo descartada. Y también esto pasa, este cambio de pensamiento llega al ámbito del entendimiento del hombre y de la filosofía política. Y aquí tenemos el caso de Thomas Hobbes, que en la generación siguiente a la de Shakespeare, ante el prospecto de la guerra de todos contra todos, plantearía, a partir de una visión mecanicista del hombre, es decir, de sostener que el hombre es una mera cosa material que se mueve en la naturaleza y cuyos únicos deseos son el deseo de poder y de sobrevivir y de tener la mayor cantidad de bienes, ¿no? Y la aversión del dolor, ¿no? Entonces, en ese hombre que solo desea placer, obtener placer y evitar el dolor, y que a partir de eso tiene derecho a todo, y por lo tanto vive en un estado de guerra hasta que cede sus derechos a una creación extrínseca y artificial llamada Estado, para regular la conservación de la vida de cada hombre. Esa idea también aparece en este periodo. Entonces ya se va generando una atmósfera de desconfianza de lo espiritual, de desconfianza de lo esencial y de centramiento en lo meramente material, en lo meramente aparente. Y Shakespeare se da cuenta de esto. Como todo buen poeta, se da cuenta sin darse cuenta. Es decir, a partir del símbolo literario logra revelar bastantes verdades respecto a la necesidad de afirmar la acción y vida humana en una esencia o valor espiritual. Tenemos, entre muchos ejemplos de las obras de Shakespeare, la tragedia de Macbeth. Macbeth es el clásico tirano usurpador, es decir, es un individuo que sin tener derecho al trono traiciona a su señor el rey y le quita el trono. ¿Y cuál es la justificación que tiene Macbeth? El poder. ¿Pero qué ocurre? ¿Le resultan bien las cosas a Macbeth por eso? No, todo lo contrario. Macbeth acaba cada vez más aislado y termina por fracasar. Pero antes, y en la escena quinta, ¿no? En la escena quinta de el acto quinto de la tragedia, ocurre un acontecimiento bastante singular que lo vamos a compartir con ustedes. La gran consejera de Macbeth, aquella que lo anima a emprender su empresa revolucionaria y traidora de derrocamiento de la autoridad legítima, es su esposa, Lady Macbeth. Y cuando ya todo empieza a caerse, le traen la noticia a Macbeth de la muerte de la reina. Al principio parece que lo que más le afecta es el momento en que le comunican esta noticia, y la misma noticia llega a decir algo así como: debió haber muerto después, ¿por qué se le ocurre morir en este momento? Pero luego va yendo hacia una valoración más profunda, una valoración metafísica de sus actos, una valoración esencial de sus actos. Y dice lo siguiente: Out, out, brief candle, life is but a walking shadow, a poor player that struts and frets his out upon the stage and then is heard no more. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. ¿Qué quiere decir esto, no? Apágate, apágate, fugaz candela. La vida no es más que una sombra caminante, un pobre actor que se contonea durante su momento en el escenario y del que no se sabe después nada más. Es un cuento contado por un idiota lleno de sonido y furia que no significa nada. Y esa es la vida cuando se consagra a lo material, cuando por sobre los bienes espirituales que conllevaría el respeto al deber de justicia
de no traicionar al rey y de respetar su autoridad legítima, se ponen valores como el poder, como el placer, como el tener. Cuando uno hace eso, la vida se vacía y se anonada. Entonces, el mundo del materialismo, denunciado por Shakespeare en esta obra, de este materialismo vertido hacia la pura conquista del poder, nos vacía, nos hace empobrecer ontológicamente y nos quita nuestra categoría de personas. No solo a nosotros, sino a los que nos rodean. Y la prueba palpitante de esto, vislumbrado por Shakespeare en Hamlet, es de verdad un retrato de lo que ocurriría en la Rusia soviética, ¿no? Recordemos que el leninismo es esta doctrina maquiavélica que considera que fuera del poder todo es ilusión. ¿Y qué logró hacer el marxismo-leninismo? Anonadar tanto espiritual como materialmente a las poblaciones que cayeron bajo su control. Muchas gracias.